La historia del Imperio Otomano, desde su origen hasta su trágico final. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más poderosos y duraderos en la historia. Surgió en Anatolia, actual Turquía, a finales del siglo XIII, fundado por Osmán I. A lo largo de los siglos, el imperio se expandió hacia Europa, Asia y África, llegando a su máxima extensión en el siglo XVII bajo el reinado de Suleimán el Magnífico. El Imperio Otomano fue musulmán, con el sultanato ejerciendo el califato islámico tras la caída del califato abasí en el siglo XVI. Esta posición otorgó al imperio una gran influencia en el mundo musulmán. En cuanto a la cultura, los otomanos hicieron grandes contribuciones en arquitectura, literatura, música y artes visuales. A medida que avanzaba el siglo XIX, el imperio enfrentó presiones internas y externas. La incapacidad para adaptarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos, junto con la pérdida de territorios y la presión de las potencias europeas, condujeron a su declive. La Primera Guerra Mundial fue catastrófica para el Imperio Otomano, que se alió con Alemania y Austria-Hungría. Después de la guerra, el imperio fue desmantelado por los aliados, y el moderno Estado de Turquía surgió bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk en 1923. Pero, ¿cómo un pequeño principado en Anatolia se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia? ¿Qué secretos y misterios encierra el legado del Imperio Otomano? ¿Cómo un imperio tan influyente llegó a su trágico final? En este episodio, exploraremos el papel del Imperio Otomano en la configuración del Medio Oriente y los momentos decisivos que sellaron el destino de este poderoso imperio. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. El fundador de la dinastía otomana. A finales del siglo XIII, Osmán I, líder de una tribu nómada túrquica en Anatolia, la Turquía moderna, inició la conquista de la región. Osmán era hijo de Ertugrul y ascendió al trono en 1281 como rey subordinado del imperio selyúcida. Aprovechó la debilidad de los imperios selyúcida y bizantino para establecer y fortalecer su emirato. Sus incursiones contra el debilitado imperio bizantino cristiano marcaron el comienzo de su ascenso y la dinastía otomana. Alrededor de 1299, proclamó su supremacía sobre Asia Menor y sus descendientes continuaron expandiéndose en territorio bizantino, a menudo apoyados por mercenarios extranjeros. Número 2. La conquista de Constantinopla. En 1453, los descendientes de Osmán, conocidos como otomanos, lograron una victoria histórica al capturar la aparentemente inconquistable ciudad de Constantinopla, la cual llevaba el nombre del primer emperador cristiano de Roma, Constantino. Tras la conquista, la ciudad fue rebautizada como Estambul. Este evento marcó un hito crucial en la historia, simbolizando el fin del Imperio bizantino y el ascenso del Imperio otomano como una potencia dominante en la región. El Imperio Otomano, establecido como un imperio dinástico con su capital en Estambul, continuó expandiéndose por los Balcanes, Oriente Medio y el norte de África. A pesar de ser una dinastía, solo el papel del sultán, el gobernante supremo, era hereditario. El resto de la élite del Imperio Otomano tenía que ganarse sus posiciones independientemente de su linaje. Número 3. Solimán el Magnífico y la cúspide del poder otomano. Durante el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, que marcó el apogeo del poder y la influencia otomanos, el imperio experimentó un florecimiento en las artes, la tecnología y la arquitectura. Se promovió la paz, la tolerancia religiosa y se logró estabilidad política y económica. Sin embargo, tras la brillante fachada de la corte imperial, se ocultaban historias de sufrimiento. Mujeres forzadas a convertirse en concubinas sexuales, esclavos obligados a servir en tareas domésticas y militares, y hermanos de sultanes, muchos de los cuales sufrieron destinos trágicos como el asesinato o la encarcelación, para preservar la estabilidad política y proteger el poder del sultán. Número 4. Los fracasos que comenzaron a debilitar el imperio. En su apogeo, el Imperio Otomano fue un actor de gran relevancia en la política europea, y curiosamente,
albergaba más cristianos que musulmanes dentro de sus fronteras. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XVII, comenzó a experimentar un declive significativo. Hasta ese momento, el imperio siempre había tenido nuevas tierras por conquistar y recursos por explotar. Sin embargo, este patrón cambió cuando su segundo intento de conquistar Viena fracasó en 1683. Este revés marcó el comienzo de su debilitamiento, pues señaló el límite de su expansión hacia Europa y el inicio de una serie de pérdidas territoriales y confrontaciones con potencias europeas. Número 5. El hombre enfermo de Europa. La intriga política en el sultanato, el fortalecimiento de otras potencias europeas, la competencia económica derivada de las nuevas rutas comerciales y el surgimiento de la revolución industrial fueron factores clave que desestabilizaron un imperio que una vez fue incomparable. Para el siglo XIX, estos elementos habían ganado terreno, otorgándole al imperio el irónico sobrenombre de El hombre enfermo de Europa. Este título se debía a su territorio menguante, su economía en recesión y su creciente dependencia del resto de Europa para mantener su estabilidad. Número 6. El intento por fortalecer el imperio. Para poner fin definitivamente al Imperio Otomano, fue necesaria una guerra mundial. El sultán Abdul Hamid II, ya debilitado, consideró brevemente la idea de una monarquía constitucional a finales de la década de 1870, pero luego cambió de rumbo. En 1908, los reformistas conocidos como Jóvenes Turcos organizaron una revolución y restauraron la Constitución. Su objetivo era fortalecer el imperio, lo que generó preocupación entre sus vecinos balcánicos. Las subsiguientes guerras de los Balcanes resultaron en la pérdida del 33% del territorio restante del imperio y hasta un 20% de su población. Sin embargo, fue la participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial lo que finalmente precipitó su colapso y su desmantelamiento por los vencedores de la guerra. Número 7. El fin del imperio. Con la Primera Guerra Mundial acechando, el Imperio Otomano estableció una alianza secreta con Alemania. Sin embargo, la guerra resultó ser desastrosa para el imperio. Durante el conflicto, el ejército otomano sufrió pérdidas masivas, con más de 2/3 de sus soldados desaparecidos. Además, hasta 3 millones de civiles perdieron la vida, incluidos aproximadamente 1.500 millones de armenios, que fueron víctimas de masacres y marchas de la muerte durante su expulsión del territorio otomano. En 1922, los nacionalistas turcos tomaron el control y abolieron el sultanato, poniendo fin a lo que una vez había sido uno de los imperios más poderosos y prósperos de la historia. Este evento marcó el colapso final del Imperio Otomano y el surgimiento de la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. El Imperio Otomano, una vez un titán que dominó vastas tierras y culturas durante siglos, sucumbió ante el peso de la historia en el siglo XX. Desde sus gloriosos días de conquista hasta su trágico final en la Primera Guerra Mundial, su legado sigue siendo fascinante y complejo. A través de su ascenso y caída, el Imperio Otomano dejó una marca indeleble en la historia, recordándonos la fragilidad y la grandiosidad de los imperios humanos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.